Buenas noches. Hoy le vamos a presentar los resultados de los últimos 2 tracking realizados por la empresa GAT3 para el grupo comunicacional RCN Televisión. En esta gráfica vemos que el voto o la intención de voto para la segunda vuelta, por primera vez aparece el candidato Gustavo Petro en primer lugar, con 47,8% de los encuestados. Y en segundo lugar, 47,1% aparece el candidato Rodolfo Hernández, que hasta el tracking anterior aparecía siempre en primer lugar desde el 52,5% que tuvo en el primer tracking presentado el 1 de junio hasta el sexto tracking que tiene 47,8% el candidato Rodolfo Hernández. Ya hoy aparece con 47,1% versus el candidato Gustavo Petro, como dijimos, 47,8% por primera vez en el primer lugar de las encuestas. En tanto que el voto en blanco, aquí vemos que bajó levemente unas 3 décimas respecto al tracking anterior en 5,1%. En el tracking anterior había tenido 5,4%. Dijimos en el programa anterior de Torre de Control, hablando de este punto del voto en blanco a propósito de la revisión del sexto tracking, que muy probablemente a medida que se acercaban las elecciones el voto en blanco iba a ir bajando, porque muchos de los que iban a votar en blanco probablemente se decantaban por un candidato ya acercándose las elecciones. Y por otro lado, enterándose mejor del efecto jurídico del voto en blanco, que como sabemos en Colombia en la segunda vuelta el voto en blanco, aunque aparece en el tarjetón como una opción o una casilla aparte de los 2 candidatos que quedaron de la primera vuelta, sin embargo, aunque queda en el hipotético caso de que el voto en blanco llegara a ser mayor que la votación de los candidatos involucrados, no tiene valor jurídico este voto en blanco como sí lo podría tener en la primera vuelta. De manera tal que estas 2 circunstancias pudiera ser que a medida que se acerquen las elecciones, muchos de los que hoy dicen que votarían en blanco ya no lo harían, de forma tal que entonces ya probablemente se comience a ver una reducción de este voto en blanco. Con respecto a la expectativa de victoria, es decir, a la pregunta ¿quién cree que será el presidente en este tracking número 7? Aparece también por primera vez Gustavo Petro teniendo el primer lugar en esta pregunta en los encuestados, con 46,4%. En el anterior tracking, el sexto, aparecía con 44,4% en segundo lugar. En el primer lugar aparecía en el sexto tracking 46,1% el candidato Rodolfo Hernández en expectativa de victoria. Hoy se han invertido los lugares. Gustavo Petro aparece con 46,4% como expectativa de victoria y Rodolfo Hernández aparece con 44,8%. En tanto que el no sabe no contesta de 9,5% que tuvo en el sexto tracking, hoy baja al 8,7%. Es lo que decíamos con el voto en blanco. Probablemente a medida que se acerquen las elecciones ya la gente se va aclarando entre los 2 candidatos y ya tiene una opción en una parte de ese no sabe no contesta. Entonces bueno, ahora aparece 8,7 como no sabe no contesta para esta pregunta de quién cree que será el presidente. Aquí tenemos la ficha técnica de este séptimo tracking, que como sabemos esto es una encuesta que va realizando el GAT3 Colombia SAS, aunque es una empresa española la original, la matriz, vamos a decir así, de esta empresa en Colombia, que tenía que estar registrada aquí en Colombia. Finalmente lo ha hecho con esta personalidad jurídica que es GAT3 Colombia SAS, aunque su original figura jurídica era española. Esta es una encuesta que se la encomendó RCN Televisión y en el día 7 de junio, que fue el que ha dado lugar a este séptimo tracking, se realizaron 400 entrevistas vía telefónica. Como sabemos, este es un tipo de encuesta que se va realizando día a día, como dice aquí, por olas. Comenzó el 30-31 de mayo con su primer tracking con 1.200 encuestas. Hoy se realizaron, o para este tracking se realizaron 400 encuestas. El sexto tracking
se habían realizado 401 y en el día 4, que dio lugar al quinto tracking, se realizaron 400 encuestas. Ya revisando el octavo tracking, aquí tenemos la gráfica completa con el histórico. Vean que el candidato Gustavo Petro por segundo día consecutivo está en primer lugar en este tracking. Tiene hoy 48,5, el día anterior había tenido 47,8, subió varias décimas, unas 7 décimas. En el segundo lugar por segundo día consecutivo aparece Rodolfo Hernández con el 46,7. El día anterior, en el séptimo tracking, acabamos de decir que tuvo 47,1 de preferencia frente a Petro, que tuvo en ese séptimo tracking 47,8. En tanto que el voto en blanco, ya vimos ayer o en el tracking anterior, el séptimo, que el voto en blanco venía bajando, que probablemente eso era ya una tendencia que se podía producir porque a medida que se acercan las elecciones, como lo dijeron los expertos y lo mencionamos en el programa sobre el tracking 6, el voto en blanco probablemente empiece a bajar porque a medida que se acerquen las elecciones, los votantes que supuestamente iban a votar en blanco comiencen a aclararse o a darse cuenta que el voto en blanco no tiene valor jurídico y decidan votar por una de las opciones planteadas. Y si no, no votar. Pero el voto en blanco, en todo caso, en la segunda vuelta en Colombia, no tiene ningún valor jurídico, como lo dijimos en el programa que hicimos antes de hablando del quinto y sexto tracking, de manera tal que muy probablemente la gente, a medida que se vaya enterando que no tiene ningún valor jurídico, vaya decantándose por algún candidato, y los que queden con el voto en blanco, aunque la papeleta o el tarjetón todavía aparece una opción con esa casilla, salvo que se declare procedente la tutela que se ha interpuesto contra esta tercera casilla, que efectivamente luce como inconstitucional frente a lo que dice el artículo 190 de la Constitución Política. Si llegara a prosperar esta acción, a lo mejor tendrían que eliminar esa tercera casilla o darla por no escrita, o simplemente cambiar los tarjetones si da tiempo, o suspender las elecciones. Vamos a ver cuál de todas estas opciones si se declarare con lugar esta acción de tutela. En caso contrario, bueno, ya sabríamos que esa es una tercera opción, pero siempre suceden los votos en blanco, que va bajando a medida que se acercan las elecciones, porque muchos de los que pensaban que iban a votar en blanco terminan decantándose por una de las opciones planteadas para la segunda vuelta. Con respecto al voto o a la intención de voto para la segunda vuelta por zonas, aquí tenemos en esta gráfica que el candidato Rodolfo Hernández sigue liderando la zona o la región de Antioquia, igualmente la región centro-oriental, centro-sur, el eje cafetero. Esas son las zonas donde puntea el candidato Rodolfo Hernández todavía, 66% en Antioquia, 62% en la región centro-oriental, 62% el centro-sur, y en el eje cafetero tiene un porcentaje de 64% de la intención de voto. En cambio, Gustavo Petro lidera en las regiones, en la zona de Bogotá, región Caribe, 60%, en Bogotá tiene 55% sobre 39% de Hernández, 60% en Caribe versus 37% de Hernández, y en el llano sigue manteniéndose la diferencia de 49% versus 43% de Hernández allí en la misma zona. Y en Pacífico, Petro tiene en este octavo tracking 64% versus 32% de Hernández en la misma zona Pacífico. Respecto a la situación laboral, aquí tenemos cómo está en este octavo tracking los votos. Esto lo hemos venido viendo en los tracking anteriores. En el sector privado prevalece Gustavo Petro con un 56%. Igualmente sucede en el sector público con un 58%. Los independientes hay mayoría
aparente de Rodolfo Hernández con un 54%. Los jubilados o pensionados finalmente se han decantado por Rodolfo Hernández en este octavo tracking con un 69%. Los desempleados sigue prevaleciendo Gustavo Petro con el 54%. Estudiantes ha subido bastante Rodolfo Hernández, que originalmente el porcentaje era mucho más bajo, llegó a estar en 22%. Hoy tiene 40%, pero se mantiene el liderazgo en esta franja de Gustavo Petro en un 55%. Y por último, las amas de casa sigue manteniéndose el liderazgo de Rodolfo Hernández, aunque por muy poco margen versus lo que sucedía en los tracking anteriores de 47% versus 46% que en este octavo tracking obtiene Gustavo Petro. Aquí tenemos la gráfica con el voto para la intención de voto para la segunda vuelta por edad. Aquí vemos que entre 18 y 24 ha aumentado la votación para Rodolfo Hernández en 32%, aunque sigue siendo mayoría la intención de voto de Petro en este margen, en esta franja de 18-24 con 64%. Luego tenemos que entre los 25 y los 34 Petro también lidera con 56%. Entre los 35 y los 44 ahora Petro está liderando con el 48%. 35-44 acabo de decir, 45-54 sigue liderando Petro también. En esta franja había estado liderando Rodolfo Hernández, hoy tiene 45%. Y de más de 55 años, Rodolfo Hernández mantiene la intención de votos mayoritaria en un 65% versus 31% que obtiene Petro. Con respecto al sexo, aquí tenemos que entre los hombres la mayoría de la intención de voto la tiene Petro con el 49%. Esto estaba muy peleado, inclusive han estado empatados. Y Rodolfo Hernández tiene un margen un poco inferior de 47%, 2 puntos menos que el primer candidato, Gustavo Petro. Con respecto a las mujeres, con un 7% de voto en blanco, Gustavo Petro tiene 46%, en segundo lugar, o un punto menos que Rodolfo Hernández, que tiene 47%. O sea, mayoría de mujeres votaría por Rodolfo Hernández, aunque muy poco margen sobre Petro. Con respecto a la migración de los votos de la primera vuelta para la segunda, esta es la gráfica que aparentemente, según la página web de GAT3, es la situación actual con respecto a esa migración. Aparentemente Gustavo Petro mantiene la fidelidad de sus votos de la primera vuelta en un 98%. Rodolfo Hernández, que había bajado al 90% en este punto, en este momento estaría en 93% de fidelidad de votos de sus votantes de la primera vuelta. Los votos de Fico Gutiérrez aparentemente en un 80% pasarían a Rodolfo Hernández y un 8% a Gustavo Petro. Los de Sergio Fajardo al día de este tracking, es decir, el día 9 de junio, el 46% pasaría a Rodolfo Hernández y 32% pasaría a Gustavo Petro. Y por último, otros votos pasarían a Rodolfo Hernández en un 61%. Respecto al voto o a la intención de voto en la segunda vuelta por zonas, hay una versión que no sé por qué aparece en las redes, dos versiones para este día. Primero hay una versión que es esta que tenemos acá, donde en Antioquia Rodolfo Hernández tiene un 66%, pero en la página web de GAT3 aparece como la última versión de lo que sería la intención de voto por zonas, esta que tenemos acá, donde lidera Rodolfo Hernández con un 67% Antioquia, 71% Centro Oriental, 68% el eje cafetero. Estos serían los sitios. Bueno, y falta el llano, donde aparentemente Rodolfo Hernández también tiene un liderazgo en la intención de voto. Gustavo Petro lidera Bogotá, Caribe, Centro Sur. No, Centro Sur está
Rodolfo Hernández con 1 punto, Petro está en 48 y Rodolfo Hernández está en 49. En el llano aparentemente aparece aquí 40% de Petro, 48% Hernández, pero les confieso que no estoy muy seguro porque aparece muy poca diferencia desde el punto de vista visual, pero supuestamente aquí lidera Hernández en un 48%, en unas versiones anteriores aparecía empatado con Petro. En Pacífico, Petro lidera con un 68%, que esto sí se ha mantenido en casi todos los tracking. Pero repito, hay 2 versiones para este día, para este octavo tracking por zonas, pero les dejo a ustedes la que aparentemente es la actualizada por la propia GAT13 en su portal. Esta es la ficha técnica de esta encuesta, donde vemos que para este octavo tracking, cuyo trabajo de campo se realizó el día 8 de junio, se realizaron 397 entrevistas vía telefónica.